Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio nuevo del podcast, un tema que ustedes pidieron mucho, que considero es un tema muy importante y que se presta muchísimo, sobre todo para la práctica y para los tips, ¿no? Que también es algo con lo que nos enfrentamos todos los días y que estoy seguro nos va a ayudar mucho. Porque, bueno, pues seguramente les ha pasado y a mí me ha pasado que nos dejamos llevar por emociones. Y esto a veces provoca que nos involucremos en situaciones que no son tan chidas o no son tan buenas para nosotros y que nada más por la emoción del momento no fuimos capaces de pensar bien las cosas y tomar la mejor decisión. Que esto puede ser algo muy sencillo como por ejemplo que vas llegando a tu casa después de un día de trabajo, después del día de la escuela y abres el refri y ves que no está el chocolate que habías dejado ahí enfriándose para disfrutarlo. Y entonces, ¿qué es lo primero que haces? Pues, o sea, te enojas y te frustras y empiezas a gritar por toda la casa que quién se comió tu chocolate y que por qué se lo comieron y pum, o sea, un caos. Y a los 5 minutos se acabó el caos, o sea, ya pasó, ya fuiste a comprarte tu chocolate, etcétera. Pasó y fue algo sencillo, entre comillas. O puede ser también que por una emoción positiva, en este caso, no seas capaz de ver las cosas que pueden hacerte daño y te involucras ciegamente con una persona o en una relación que no te va a dejar nada bueno durante, pues, quién sabe cuánto tiempo. Y por ejemplo, aquí, no sé, que empiezas a sentir alegría y amor por alguien y eso te ciega a ver las cosas que te pueden hacer daño de esa persona. Entonces, ahí es como te digo que puede ser un poquito más grave el que no conozcamos nuestras emociones. Entonces, estas acciones son producto de nuestro nivel de inteligencia emocional. Que, como les digo, entre más inteligentes seamos, vamos a ser más capaces de tomar las mejores decisiones en este tipo de situaciones. Y todo esto que te acabo de platicar es trabajo de nuestro cerebro. Y aquí pongan un poquito más de atención porque viene la parte, como quien dice, científica, pero voy a intentar explicarlo muy sencillo. Nuestro cerebro está dividido de manera general en dos partes. Digo general porque pues hay muchas conexiones y muchas divisiones de nuestro cerebro, pero voy a hablar de dos en particular, que es el lado racional, el que nos hace pensar, el que analiza todas las opciones antes de actuar, donde está la lógica, donde están los conocimientos matemáticos, etcétera. Y el otro lado es el lado emocional, que es el que se deja llevar y el que emite emociones y se deja llevar por esas emociones en el momento y te da una respuesta rápida ante cualquier situación. Y este mismo, el lado emocional, es al que nuestra mente acude primero para darnos una respuesta de lo que sea que necesitemos actuar. Siempre el cerebro emocional es el más rápido. Por esto mismo es que es importante ser conscientes y trabajar en aumentar nuestra inteligencia emocional. Y aquí voy a hacer un breve break para compartirles qué significa cada una de las palabras. La palabra inteligencia y la palabra emoción. Inteligencia es la capacidad que tenemos para entender y escoger y procesar información para después usarla. O sea, depende mucho también de la situación. Hay situaciones que te hacen ser más inteligente y hay situaciones que no te demandan mucho, entonces no, no exiges mucho a tu cerebro. Entonces, inteligencia es la capacidad de entender, escoger y procesar información para usarla. Entonces, todos somos inteligentes, porque todos somos capaces de procesar información, pero hay quienes desarrollan más esta capacidad que otros, la entrenan y la van fortaleciendo, entonces estas personas son más rápidas y más eficientes en escoger la información que van a usar. Y la parte emocional, pues son literalmente las emociones que podemos llegar a experimentar, como por ejemplo la alegría, el orgullo, la tristeza, el enojo, la ansiedad,
el cansancio, etcétera. Entonces, ahora que sabemos en qué consiste la inteligencia emocional, voy a compartirte tips para trabajarla mejor y poder usarla a nuestro beneficio y usar nuestras emociones de la mejor forma posible. Pero antes, como varias veces les he compartido, y es algo que creo mucho y lo creo firmemente y por eso se lo sigo repitiendo, es que todo comienza de adentro hacia afuera. Que no podemos permitir que otras personas u otras cosas de fuera sean responsables de nuestras emociones. Tenemos que aprender de ellas, tenemos que conocernos y el primer tip va precisamente por ahí, conocer nuestras emociones. Aprende de cada una de ellas todo lo que puedas. ¿Qué las provoca? ¿Cómo se sienten y cómo tu cuerpo reacciona a esas emociones? Que seas capaz de saber qué, cómo, cuándo, dónde y por qué tienes esa emoción. Eso es conocerlas. Eso es conocer tus emociones realmente. Y de manera práctica, como yo lo hago y como el tip te recomiendo que lo hagas, vas a anotar una emoción en una hoja de papel, en tu celular, en un cuaderno, en donde sea. Escoge una emoción y la escribes. Después vas a contestar un par de preguntas. Y vamos a hacer el ejemplo. Yo escojo alegría, por ejemplo. ¿Qué me hace sentir alegría? Es la primera pregunta. Estar con mis amigos. Segundo, ¿qué provoca en mí esta emoción? Pues bueno, cuando estoy con mis amigos y siento alegría, pues bueno, yo sonrío, me dan ganas de arreglarme, de verme bien, me desestreso, me olvido de los problemas que traiga en ese momento y pues me siento bien. Eso es conocer tus emociones. Eso es saber qué las provoca. Eso es saber qué te hacen sentir. Entonces, porque digo, en este ejemplo usé una emoción mía y cada quien tiene sus propias emociones y cada quien las estimula de forma diferente. Por eso es importante que tú conozcas tus propias emociones. A lo mejor a ti no te da alegría las mismas cosas que a mí, ni te da alegría las mismas cosas que a tu novio o a tu novia o a tu mamá o a tu papá. Cada quien es diferente. Entonces, entre mejor las conozcas, es más fácil controlarlas y es más fácil provocar esas emociones. Entonces, ese es el segundo tip, controlar nuestras emociones, perdón, de repente me acelero. Una vez que las conocemos a detalle, va a ser más fácil poder controlarlas y usarlas cuando las necesitemos. Y esto permite que cada vez que te enfrentes a una situación, no actúes bajo el control de esa emoción y te dejes llevar por esta misma y hagas cosas que no están en tu conciencia, sino que tomes la mejor decisión para ti, porque te digo, a veces hay que frenar esas emociones porque no nos van a llevar a ningún lado sentirnos así. Y otras veces hay que dejarnos llevar completamente por esas emociones para poder disfrutar más. Y te lo voy a repetir porque puede ser complejo. Hay veces en que hay que frenar las emociones porque no te van a llevar a ningún lado. Y hay otras veces en que debes dejarte llevar 100% por esa emoción para que puedas disfrutar más. Pero cualquiera de las dos tiene que ser de forma consciente. Porque, y aquí te voy a poner un ejemplo que me ha pasado a mí y seguramente a todos los que manejan. Pasa mucho que en el tráfico hay personas con más apuro que nosotros y que manejan horrible, y estas personas normalmente ponen a prueba nuestras emociones todos los días. Entonces vas ahí manejando y de repente se te mete otro carro y lo primero que haces es enojarte y empiezas a gritar un chorro de cosas y te descontrolaste y los hombros se te encogen y haces gestos con la cara. Entonces ahí, a ese momento es perfecto para detectar qué emoción estás sintiendo. Si tú ya sabes que enojarte te causa encoger los hombros, hacer gestos con la cara, gritar y que se te revuelva el estómago, entonces ahí dices, pum, estoy sintiendo enojo. Ahí es el momento en que la puedes controlar. Y este tip aplica para todas las emociones.
y consiste en darte un pequeño momento para calmarte. Ahí, en ese momento, no importa la emoción que sea, dale calma. Utiliza tu respiración para que puedas tener una mejor reacción ante la situación. Un pequeño respiro. Eh, Incluso puedes contar mientras respiras. Esto te va a dar mayor claridad de lo que está pasando. El hecho de detenerte le da el tiempo necesario a tu cerebro de que entre en la otra parte racional y te dé una mejor respuesta. Y de nada sirvió enojarte y de nada sirvió... Comprendes después que de nada sirvió enojarte y que ya actúas de mejor forma ante cualquier situación, ¿eh? Porque, entonces te digo, hay veces en que esto no aplica, porque el tiempo que necesitas para reaccionar es muy, muy corto. O sea, por ejemplo, en emergencias o en accidentes, en esos casos, pues hay que dejarnos llevar por las emociones porque esto puede salvarte la vida. Pero entre más trabajes en conocer lo que provoca estas emociones, vas a saber cuándo es mejor poder darte un momento para respirar y entonces actuar o dejarte llevar si es que lo amerita. Y estos dos tips te van a ayudar a desarrollar lo que es la empatía, que es la capacidad que tenemos los seres humanos para detectar emociones en otras personas. Y como te decía al principio, entre más trabajes en ti primero, más capaz vas a ser de poder ver las emociones en los demás. Y esto te va a ayudar muchísimo a la hora de hacer amigos, de hacer socios, si estás buscando emprender, de conseguir pareja, etcétera, porque eres consciente tanto de tus emociones como de las emociones de los demás. Y entonces te permite controlar tus acciones para sentirte bien, para hacer sentir bien a otros contigo y tú poder sentirte bien con otros también. Y como le he dicho antes, conocernos nos da un poder de decisión. Entre más conozcamos nuestras acciones, más poder tenemos sobre las decisiones que vamos a tomar aquí en adelante. Entre más trabajes en conocerte a ti mismo o a ti misma, más consciente vas a ser de todo lo que haces o lo que no haces. Y entonces, ahí imagínate conocer las cosas que te hacen sentir amor y hacerlas salir y hacerlas todos los días en vez de estar esperando a que lleguen de milagro o estar esperando a que alguien más te las traiga. Qué chingón, ¿no? Que salga de ti. Que en vez de estar esperando a que alguien más te las dé, tú provocarlas. Y además, ser capaz de compartir esas emociones con quien tú decidas. Eso es el poder de decisión. Entonces, empieza a trabajar en conocer tus emociones. Empieza a hacer estas acciones que te van a llevar a eso. Porque esto no es motivacional, ¿eh? Esto es de hacer las cosas, es de acción. Yo no te digo que puedes ser más feliz. Yo te comparto tips de cómo hacerlo. Y son tips muy fáciles. Por ejemplo, me ha pasado que cuando me escriben que después de haber escuchado un episodio y me dicen que los hice sentir muy bonito y que los ayudé y que los motivé, y qué chingón, o sea, eso me llena mucho de energía, en verdad, y me llena de mucho amor. Pero ¿qué pasa si yo mañana dejo de hacer podcast y dejo de hacer todo lo que hago? Ya no vas a sentir bonito, ya no vas a estar motivada. Y no estoy diciendo que tu felicidad depende de mí. Al contrario, estoy diciendo que depende 100% de ti. Y no debería depender de nadie más, ni de mí, ni de nadie más. Por eso te digo, acciona. Aquí me tienes haciendo lo mío para ayudarte. Esto. Porque es lo que a mí me hace feliz. Pero está en ti empezar a hacer las cosas que te dan felicidad a ti. No tiene sentido que aprendas tanto y que busques esta información si no haces nada al respecto. Acciona. Gracias por escuchar. Comparte. Sé feliz. Te quiero. Y el mundo es tuyo. Nos vemos.